Ya está activado. Ya, es el Q. Ya. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presentes para que nos convoca este libro que se llama La dieta intangible de el doctor Javier Hernández Quesada. Javier, bueno, tengo muchos años de conocerlo. Sin duda mantenemos una relación muy estrecha y hemos coincidido en muchos espacios. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Tijuana, maestro en Letras Iberoamericanas por la Ibero Puebla y doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Algunos de los libros que ha publicado son No está en mis manos escribir sin vehemencia, autobiografía y picaresca en las memorias de Fray Servando, con el que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo José Vasconcelos 2003, Lo mexicano en Paradiso, La Imago mexicana en la obra de José Lezama Lima, que publicamos aquí en la Ibero, Kanji y Fauna, un bestiario de la literatura mexicana, entre otros. El doctor Hernández Quesada es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México y responsable del cuerpo académico en consolidación, literatura, discurso e identidad. Bueno, le comentaba a Javier que tenía una presentación estructurada a base de 6 preguntas. Entonces, leeré las primeras 3 preguntas, obviamente con su respectiva presentación, y él ya escogerá de esas si quiere responder todas o una o 2. Y después procederé a leer las otras 3 también, viendo el tiempo que nos quede para esta presentación. Pues Javier, te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de visitarnos para presentar hoy tu faceta como escritor, tu faceta como creador literario. Y bueno, ya mañana nos presentará su otra faceta, que es la de investigador y ensayista, ¿no? Entonces. Pues mira, en principio nada más, pues agradecerle a Isabel la invitación. Me siento muy contento, muy honrado de estar aquí. La verdad es que es como estar en casa. Soy casi por los 4 costados producto del Ibero, ¿verdad? Desde la prepa, la licenciatura y haber estudiado la maestría aquí, pues me hace sentir muy cómodo. Y también digamos que de paso, pues tenemos un perfil similarísimo, ¿no? En todos los sentidos. Y pues muchas gracias, me siento muy contento de poder presentar este libro de creación aquí en mi alma mater. Muy bien. Bueno, entonces la dieta intangible es un conjunto de relatos integrados por un marco narrativo. Es la historia de cómo la gran matriz, que es un ente ahí abstracto que aparece a lo largo y conectando todos los relatos del libro, pasa de devorar todo lo tangible a lo intangible. Lo intangible son las múltiples historias que encontramos en este libro. Estas historias son diversas en cuanto a su forma y contenido. Son en específico, y cito el libro, un rosario de cuentas narrativas y discursivas. Y ambos, es decir, tanto el libro como cada uno de los relatos en su autonomía, evocan una y otra vez a las vanguardias históricas de la narrativa de escritores como Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Germán Lizarzubide, Vicente Huidobro, entre otros, porque la dieta intangible también está llena de citas y referencias literarias. Entonces, bueno, la primera pregunta sería sobre la forma. ¿Cómo concebiste esta estructura? Va la segunda. A simple vista, la zona visuográfica del interior del libro, es decir, las páginas vistas como un lienzo, también resulta ya llamativa. Encontramos una variedad de recursos textuales y tipográficos, cursivas, mayúsculas, recuadros, signos de puntuación o ausencia de signos de puntuación como arborescencias, barras, paréntesis, corchetes, recuadros, asteriscos, guiones, subrayados, tachados, alineaciones inusuales de los textos, entre otras formas visuales.
lo cual también me remite a la experimentación de las vanguardias. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es la vigencia de estas estrategias que actualmente siguen vigentes, ¿no? Y que también las he visto a las que recurren otros escritores? En su época, las vanguardias, pues bueno, lo que querían es cuestionar el discurso, lo narrativo, etcétera. Ahora, ¿a qué obedecerían ese tipo de estrategias? Y la tercera, para que ya pasemos Claro. a tu intervención. La gran matriz, les había comentado, es este marco narrativo que integra los relatos. Esta gran matriz creció hasta alcanzar las dimensiones del universo. Después de degutlir todo, ahora se daba a la tarea de engullir los bienes intangibles que flotaban a la deriva sideral y estaban constituidos por historias y recuerdos de seres que existieron sobre la faz de la Tierra o que en aquel mayugado planeta fueron imaginados por alguien más. Es decir, esta gran matriz, curiosamente, es tanto generadora o productora, es decir, articula relatos variopintos en un libro, como devoradora o carroñera, en otras palabras. Engulle lo sobrante. Y esta es la tercera pregunta. En este sentido, la creación literaria, que tiene mucho de reflexión en el libro, desde esta perspectiva, crea como consume los detritos de la realidad, es decir, es como la gran matriz, la creación literaria. Genera, pero también consume los sobrantes de esa realidad. Pues bueno, tú ya nos dirás por dónde. Muy bien, Pepe, pues muchas gracias. Pues bueno, en principio me da mucho gusto que eh, el objetivo, ¿no? De escribir este libro se cumpla con una lectura tan fina como la tuya, ¿no? En realidad son muchos los elementos que están aquí de por medio. Comenzando con la primera pregunta, realmente habría que decir que como tal es un robo gozoso a una reflexión tuya que tiene que ver con los relatos integrados. Yo publiqué mi primer libro de ficción hace poco más de 10 años, exactamente Kanji, que de alguna manera está vinculado con esto, eh, forma una suerte de trilogía. Ahora lo explico más detalladamente, pero digamos que escribí ese libro eh, retomando textos que en su momento escribí sin mayor premeditación o pensando en una estructura más organizada. Esto es, como todos o como muchos, quiero pensar, a veces la escritura te asalta sin mayor plan de trabajo, sin mayor propósito, y si uno no solventa esta necesidad, pues digamos, uno se queda con la sensación de que algo falta, ¿no? En tu vida. A mí me gusta, en todo caso, pensar esto en términos vitales, porque yo es así como entiendo la literatura, porque aquí no solamente se trata de un proceso creativo, sino también de una profesión elegida con gusto y entusiasmo, ¿no? Que es a la que me dedico siendo profesor investigador de literatura. Y sumando esto, pues me doy cuenta que esto es mi vida, ¿no? O sea, realmente mi vida gira en torno a las cuestiones normales de cualquier ser humano, pero en términos de dedicación de tiempo y de reflexión y de pensamiento, pues creo que la literatura es una constante, ¿no? La literatura, pues, como una necesidad eh, deglutir, de sumar las aportaciones que hacen los y las escritoras, pero por otro lado también la necesidad de estar pensando en ello y de capitalizarlo, ¿no? A la experiencia vital. Entonces, yo con Kanji lo traigo a colación porque empecé a trabajar esto de tal manera que no tenía yo un esquema, ¿no? De vinculación previamente trazado. Esto curiosamente empezó a formarse cuando, bueno, conjunté los fragmentos y quizá de forma intuitiva descubrí que allí había la posibilidad de conformar una estructura
mayor, ¿no? O vinculante. Y eso curiosamente coincide con lecturas que empecé a hacer de tus artículos, de tu libro sobre los relatos integrados, en virtud pues de entender que hay algunas propuestas, algunas formas narrativas que funcionan a partir de la suma de fragmentos particulares, pero que una vez unidos dan una lectura eh, total o vinculada o con una serie de matices, ¿verdad?, que te hacen pensar en la existencia de un vínculo profundo, porque a veces este vínculo no necesariamente tiene que ser obvio. Puede surgir de cuestiones más impulsivas, más intuitivas, más inconscientes del propio narrador, ¿no? Esto en principio lo pongo de presente porque fue, digamos, un punto de partida que a mí me enseñó a trabajar con el caos o con la idea del azar, ¿verdad? Porque muchas veces el ideal supondría tener todo bajo control, escribir una obra en la mejor de las condiciones posibles, tener tiempo y energía para ello, y a veces eso no existe, ¿no? Es decir, a veces, más que la propuesta previamente concebida e ideada, cuando uno se pone a escribir, por lo que más surge, repito, es la intuición, la necesidad de plasmar algo. No sé, estás leyendo algo, te estimulas y hay algo que te mueve de las entrañas y que te obliga a sentarte 2 horas o una tarde entera o varios días tratando como de fijar una sensación, una idea. Entonces, eso me empezó a hacer sentido, repito, a partir de la lectura de tus materiales, de tus estudios. Yo no he sido tampoco alguien que haya participado en talleres literarios, quizá como debe ser, o pues, finalmente cada proceso es individual, pero sí debo decir que a mí al menos me influyó uno de un par de talleres muy también express que tomé en su momento siendo muy joven, y en el cual uno particularmente me dio como esta posibilidad de entender que la literatura también se puede trabajar de otra forma, ¿no? Y es un taller que tomé, decía Express, con Mario Bellatín, eh, un escritor que he leído, ¿no? Que me entusiasma, pero tampoco puedo decir que soy fan, ¿no? Pero lo cierto es que cuando estuve en su taller, lo interesante era como la metodología de trabajo que él tenía y donde todo sumaba, ¿no? De entrada, la idea del azar, ¿y eso qué significaba? A ver, bueno, digamos, sin tener planteamientos preconcebidos, jugar un poco con el azar y a partir de eso darle un sentido, una vez que se empiezan a ver las piezas como con forma, con color, ¿no? Una vez pues que esto surge, es posible vincular los elementos, además de ir entretejiendo, ¿verdad? Esos huecos que puede haber, pero a partir de una estructura que de alguna manera surge del caos, del azar. Entonces, a mí siempre se me quedó eso porque yo leía muchos materiales, ¿no? Para aprender, o sea, digamos, cómo escribir una novela, estos manuales, ¿no? Que tienen cosas muy valiosas también, sobre todo en cuestiones de estilo, de recursos, ¿no? Eso no lo voy a negar. Pero muchas veces se impone una metodología muy contundente. Y quizá por mi personalidad, la variable contraria era más estimulante. Y esto lo digo porque hablando de la parte académica, que justamente ahorita lo comentábamos, que pues para gente como nosotros es tan estimulante, ¿no? La reflexividad como la creatividad, digamos, están en el mismo nivel, pues, de intereses, de placeres que genera. Eh, Particularmente en mi caso, digamos, esa parte metodológica de rigor, por llamarlo de alguna manera, de tener un orden, seguir una hipótesis, pues la plasmo en el trabajo académico, que repito, es súper interesante, estimulante y que además, pues, se vuelve más atractivo porque trabajamos con nuestra materia prima, ¿no? De creación. Es decir, es inyectar esos recursos al estudio de la literatura. Pero ya me parecía mucho, ¿no? El tener que repetir como este tipo de esquemas a la creación cuando, digamos, lo otro, pues ya era lo habitual y lo que más me satura, porque también debo decir, pues, que mi producción, entre comillas, como creador, pues es muy limitada comparada con el trabajo de investigación que, pues finalmente se ve obligado también por las condiciones laborales y demás, ¿no? Al estar en una universidad, pues uno tiene ciertas obligaciones, el SNI, todas esas cuestiones que creo que todo el mundo conoce. Y por lo tanto, pues muchas veces, pues uno tiene que priorizar el trabajo académico, con todo lo placentero que es.
Entonces yo me decía, bueno, a ver, pues quizá la parte creativa me tendría que sugerir más el trabajo con el aspecto, no sé si llamarlo irracional o inconsciente o menos domable de mi personalidad, de mis intereses. Y digamos, esto ha sido pues la apuesta desde ese primer librito, eh, que tiene una especie de continuación con Como el animal, que por ahí anda un ejemplar, y este tercero. Eh, lo digo pues en que los tres libros, por un lado, comparten la idea de una estructuración narrativa fijada por diferentes recursos o con diferentes recursos. En este caso es esa entidad que se llama la Gran Matriz, que es una especie pues de cosa que flota en el universo. Pero lo cierto es que también decir que esa imagen proviene como tal de un cuento de Como el animal, es decir, que surge de un cuento, de un libro previo que me generó, digamos, esa imagen y que yo la utilicé pues para estructurar cuentos tan diversos en forma y contenido como los que se pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, esa es en principio la cuestión de la estructuración. Eso en principio. Por otro lado, la pregunta que me hacías de las vanguardias es bien estimulante porque volvemos a lo mismo. Yo creo que para mí el vínculo con la escritura que resulta eh, eh, demandante, pues, como académico, ¿no? Es decir, y como creador, obviamente, pues me ponía en la misma tesitura. ¿En qué sentido? Digamos que volvemos a la mismo. Yo en el trabajo académico, salvo que escriba ensayo o algo más divulgativo que pueda jugar con los formatos, pues digamos, suelo ser muy cuadrado, ¿no? Es decir, el formato, ¿no? De la monografía, del ensayo académico, del artículo investigativo, científico, pues es rígido, es académico, científico, pretende eso. Y por lo tanto, el uso del lenguaje tiene una implicación básicamente objetiva, racional, que no pretende otra cosa, sino comunicar de la mejor manera posible un determinado fenómeno. Entonces, partiendo de ese mismo criterio, yo al enfrentarme con el texto creativo, tengo la sensación de que también la propia escritura se me convierte en materia prima del trabajo creativo. Porque, digamos, también voy dando fe del propio proceso creativo, que yo lo trato como de plasmar a fin, ¿no? De ir aclarándome mis propias ideas. Entonces, me gusta ver esto como algo que no germina del todo, pues, es decir, que supone por un lado, una escritura dialógica entre sí, entre las partes, pero por otro lado, el uso formal de una escritura eh, que la vuelve como atractiva, o sea, es decir, la materia prima, si me estoy dando a entender, se vuelve como un objetivo también en sí mismo, ¿no? Y repito, esto también pensando en mis declaraciones, ¿no? Sobre el mismo proceso creativo, cuando digo, pues, que se me complica a veces escribir, como yo creo que a muchos, ¿no? Habrá otros que no, pero para mí a veces la escritura tanto académica como creativa, pues es un dolor de cabeza, ¿verdad? Y uno sale adelante, pues porque es muy cabezón, ¿no? Y porque estás obligado, ¿verdad? Pero muchas veces uno quisiera más bien dedicarse a leer y párale de contar, ¿no? No estar perdiendo los días bonitos que te ofrece la primavera y el verano, pues encerrado en tu estudio y escribiendo en la oscuridad, ¿no? Pero tiene uno esa necesidad. Entonces, respondiendo a esa pregunta, quizá el matiz contrastivo con respecto a la forma de la vanguardia, yo lo vería no tanto en su sentido eh, eh, político o concebido para alterar la percepción del mundo, sino más bien concebido como evidencia de que al final esto es texto, ¿no? Es ficción, es carne textual, ¿no? Que es un artificio. Que nunca termina de resolverse, por eso tantas rayas, por eso a veces la ausencia de puntos, por eso a veces puntos suspensivos, porque parece que como hecho de lectura, la creación, la literatura, pues jamás terminan, o sea, nunca es definitiva. O sea, empezando para el creador,
Digamos que lo que ofrecemos es la mejor versión que pudimos de algo que probablemente si lo retomemos va a cambiar. Nunca está uno conforme con los resultados. A veces, francamente, ya no conviene voltear a ver los libros que uno ha escrito, porque francamente la pasa uno mal, ¿verdad? La pasa uno mal, porque sí, híjole, aquí debía haber puesto esto con un adjetivo, o estas cosas, ¿verdad? Que se vuelve como obsesivo. Y así como decía José Emilio Pacheco, ¿no? Es decir, pues cada posibilidad de volver a imprimir algo, pues es alterarlo, ¿no? Y eso se vuelve una trama infinita que no termina nunca. Y lo otro, pues decir, Pepe, que el lector también, pues tienen esto la última palabra. Es decir, las imágenes que puede generar el propio lector probablemente sean muy distintas a las que yo intento generar. Por eso, bueno, es bien estimulante para quienes escribimos o quienes intentamos escribir ficción, siempre escuchar la lectura del otro, porque si no revela facetas que no alcanza uno a percibir. Siempre es una parte muy valiosa porque nos ayuda también a comprendernos, ¿no? Entonces, por ese lado, yo subrayaría todo un arsenal de recursos que obviamente aluden a los criterios propios de la vanguardia del siglo pasado, pero también hay que decir, ¿no? Los procesos de escritura y de lectura en la actualidad pues están supermediados, ¿no? Por tecnologías pues que enrarecen la lectura, es decir, eh, referente, este paradigma, ¿no? Del realismo como sinónimo de estabilidad, de objetividad, de limpieza del texto. Yo creo que en la actualidad no opera, porque me parece que no solamente traemos en mente cuando leemos la lectura de todo lo que hayamos leído previamente, de otras lecturas, de otros libros, quiero decir, sino también pues, las lecturas como fragmentarias que surgen a través del teléfono digital, de las computadoras. Es decir, estamos siempre como en esa otra lógica, ¿no? Entonces yo diría eso en relación con la cuestión de la vanguardia. Y la tercera pregunta era sobre, perdóname, Pepe, se me Sí, escapó ahí. la creación literaria Sí, es creadora sí, o es más bien consumidora del detritus de la realidad. sí, O sí. es las dos Yo, cosas al yo creo mismo que son tiempo, las dos cosas al mismo tiempo, Pepe, como porque la gran matriz. sí, sí, porque no deja de ser una metáfora, ¿no? La gran matriz que es digo, yo tengo la imagen, porque repito, eso lo esbozo, no sé si bien, pues, pero en el otro libro, que es una vulva, ¿no? Femenina, ¿no? Es una vulva que, a la que, bueno, el cuento es muy loco, ahora sí ahí también, pues uno no se limita, ¿no? No, es un cuento un poquito surrealista en todo el sentido de la palabra, en su estructura, en su argumentación. Es raro así, pero también porque eso me estimulaba. Pero bueno, a ver, sin spoilear, ¿no? Pero la idea de algo que se va conformando azarosamente a partir de una especie como de lluvia de cabellos que están cayendo incesantemente, ¿no? Alrededor de un hoyo. Entonces eso empieza a adquirir vida propia, empieza a crecer, a esa vulva superior le salen colmillos, empieza a comer todo lo material que encuentra a su paso y como sigue creciendo, 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 llega un momento en el que esa criatura se lo ha comido todo y está sola en el universo, ¿verdad? Entonces lo único que puede comer pues es los bienes intangibles, ¿no? Ahora sí también para darle un valor a lo intangible, ¿verdad? Que es una reflexión que a veces hacemos desde la cuestión cultural, ¿no? El valor de los bienes culturales intangibles. Bueno, entonces esta matriz lo que hace pues es como comerse lo inacible, las historias que se contaron, que no son materiales, pero que ya tiene el impulso de seguir deglutiendo, 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 al grado de que esa es su única actividad solitaria en el universo entero. Y eso a mí me parece que es lo que hacemos los escritores y los académicos y los lectores también, ¿no? Es decir, incorporamos, desechamos, incorporamos. Y obviamente aquí, pues sí, digo, aquí no puedo ser yo eh, alguien que niegue la cruz de mi parroquia en términos de que lo académico también pues brota por acá, ¿no? Porque por eso hay citas,
hay guiños a textos serios que en el pasado escrito y que ahora me digo, pues vamos a darles un tono más cómico, ¿no? O sea, vamos a restarle la seriedad típica del discurso académico. Y por eso, pues menciono ahí a figuras como Lezama Lima, Ciorán, Fernando Vallejo, Clarice Lispector. Si bien son fragmentos, no son ideas como muy poderosas, pero pues son también, digamos, como esas ideas que te asaltan en el día a día, ¿no? En realidad, todo eso, sobre todo se puede ver en una parte del libro que está escrito como un diario donde eh, mi alter ego, este, pues va dando fe de cuenta de sensaciones que tiene a lo largo de los días, en un contexto también muy turbio, porque esto aparentemente que es tan plástico, tan literario, tan textual, pues en realidad también está hablando con su contexto histórico. Y tiene que ver, digamos, con un diario, ese sí, literalmente, que yo seguí durante algunos años en las que, en algún momento de mi vida que estaba padeciendo una sensación de crisis absoluta, todo esto enrarecido por la cuestión de la violencia, ¿no? De la inseguridad, que yo soy de Tijuana y evidentemente toda esta guerra y todo este despapalle que ha habido con la violencia del narco y demás, pues en Tijuana ha pegado siempre fuerte. Entonces hubo un momento, por eso está asignado, por eso está datado 2008, ¿no? Un momento que además yo recién llegaba de España, tú también recién llegabas, y pues me tocó llegar de un país muy tranquilo, de una forma de vida casi idílica, a una ciudad hiper violenta, hiper desmadrada, ¿no? Que no daba concesiones. Y me sumió eso en un proceso de mucha, ¿cómo decirlo?, de depresión. Entonces yo trataba ahí como de pronto darme ánimos, y a veces me deprimía más porque leía el periódico y luego no me estaba yendo bien en el laboral, o sea, no tenía trabajo así estable. Entonces era un cóctel molotov eso, donde de pronto decía, pues, ¿qué hago con lo que tengo en mi cabeza? Pues igual ahí me doy ánimos a mí mismo, ¿no? Pero son ánimos pues bien oscuros también. Muy bien. Gracias, Pepe. Oye, Javier, bueno, acabas de tocar algunos aspectos que definen a esta literatura de vanguardia, pero también es cierto que si uno se pone a revisar los antecedentes de las literaturas de vanguardia, pues encontramos ejemplos dispersos en distintas épocas. Sí, Es decir, sí. en última instancia no hay nada nuevo bajo No, el no hay sol, nada nuevo. sino nuevas formas de utilizar ese tipo de recursos, Sí, ¿no? Aquí veo que, bueno, era también el tema de la escritura académica, del corset que te mete la escritura académica y la posibilidad de encontrar en la literatura, pues esa forma de cuestionar, de sí, desafiar, de jugar con el lenguaje finalmente sí, sin otro afán. Y también aspectos como el azar, el caos, las formas inorgánicas, ¿no? Que sí. tienen que ver mucho con las vanguardias. Y también estás anticipando a dos de los temas que vienen en las siguientes preguntas. Uno es la gran matriz, Sí. ¿no? Cuando en el texto escribes que esta gran matriz creció y creció hasta alcanzar las dimensiones mastodónticas Mm. del universo entero, y puesto que desde siglos previos se había dedicado a comer todo lo que salía al quite, ahora se daba la tarea de engullir los bienes intangibles. Y yo pensé, no sé si lo conozcas, hay un relato de Macedonio Fernández que se Ujú. llama El zapallo como un universo. No sé si conozcan ustedes la palabra zapallo, que es calabaza. En Mm. Argentina le dicen calabaza A la, bueno, al al zapallo, zapallo. la calabaza. Y bueno, me va a permitir leer un Sí, fragmentito de sí, sí. este Desde ese cuento cuento sería genial, sí. de Macedonio, porque dice, érase un zapallo creciendo solitario en ricas tierras del Chaco, favorecido por una zona excepcional que le daba de todo. Criado con libertad y sin remedios, fue desarrollándose con el agua natural y la luz solar en condiciones óptimas, como una verdadera esperanza de la vida. Su historia íntima nos cuenta que iba alimentándose a expensas de las plantas más débiles de su contorno. Darwinianamente, siento tener que decirlo, haciéndolo antipático. Pero la historia externa es la que nos interesa.
esa que solo podrían relatar los azorados habitantes del Chaco, que iban a verse envueltos en la pulpa zapallar, absorbidos por sus poderosas raíces. Y ahí brinco varios fragmentos. Dice, a medida que crece, es más rápido su ritmo de dilatación. No bien es una cosa, ya es otra. No ha alcanzado la figura de un buque que ya parece una isla. Sus poros ya tienen 5 metros de diámetro, ya 20, ya 50. Parece presentir que todavía el cosmos podría producir un cataclismo para perderlo, un maremoto o una hendidura de América. Para verlo crecer volamos en avión. Es una cordillera flotando sobre el mar. Los hombres son absorbidos como moscas, los coreanos en la antípoda se santiguan y saben que su suerte es cuestión de horas. Y acaba. Parece que en estos últimos momentos, según coincidencia de signos, el zapallo se alista para conquistar ya no la pobre tierra, sino la creación. Al parecer, prepara su desafío contra la Vía Láctea. Días más y el zapallo será el ser, la realidad y su cáscara. Entonces, bueno, esa sería sí, claro, claro. Una de las preguntas es, ¿la gran matriz alcanza las dimensiones metafísicas del zapallo, es decir, el ser, la realidad y la creación? Que es algo que ya decías. Es decir, bueno, en la gran matriz también está tu lado intelectual, ¿no? Tu lado académico, tu lado teórico. Bueno, la cuarta pregunta. Por una parte, la dieta intangible establece un diálogo con la tradición, sea de los raros, de los muy raros, como de los canónicos, ¿no? Algunas reminiscencias vanguardistas las veo en relatos como Mr. Brown, cuyo miembro, dice el cuento, es un cuchillo filoso, que me remite a la mujer con vagina prensil de Oliverio Girondo, en su famoso Espantapájaros. O en el relato, una nueva etapa en su existencia, cuyo protagonista se convierte en maleta, que me recuerda a algunos relatos de Francisco Tario, donde los objetos adquieren atributos humanos. Ni hablar de las constantes referencias a otros escritores que son citados y nombrados, que ya nos dijiste algunos de ellos, ¿no? Por otra parte, el narrador nos dice que la gran matriz abría la compuerta principal de su estuche interior para quedarse con el detritus de lo que le resulta singular, o le hacía pensar en situaciones parecidas, experimentadas en algún momento de su existencia. Y aquí la pregunta, que ya yo creo que ya la has respondido en parte. ¿De dónde se nutre más tu literatura? ¿De la literatura o de la realidad? O de los discursos de la realidad, para ser más precisos. Y la última pregunta. Otro aspecto que distingue a la dieta intangible de las referencias anteriores es la presencia de la violencia en dosis moderadas pero determinantes. Como señala el narrador, la gran matriz absorbía la sustancia autobiográfica de los diarios que le caían de vez en cuando para deglutir y comprender los destinos inciertos de la humanidad. En particular, se apelaban a retornos y violencias difíciles de sobrellevar y se entrecruzaban con reflexiones manidas sobre el proceso de creación. La violencia y sus consecuencias sociales está presente en los relatos en distintos grados, ¿no? Como nostálgico de aquellas, por gusto y necesidad, la puente mayor, así en femenino, los hombres del carro y especialmente en Parte de Guerra, que es el diario del que ya nos hablaba, que ya me olía a un tono autobiográfico, ¿no? Diario de quien regresa a su ciudad y la ve herida por la violencia. Hace casi un año, dice en el diario, hace casi un año que regresé y no me acostumbro a vivir así, en medio de tanta zozobra, muertos, descabezados, secuestros, calles desérticas, miedo. ¿Cómo determina o condiciona la violencia tu obra? Ok. Bueno, varias cosas también, ¿no? Mencionabas la Puente Mayor. No sé si captaste ahí el mensaje cifrado, porque sí, debo decir así, aunque suene esto medio simple, ¿no?
pero sí, digamos, una referencia muy críptica al puente mayor romano de Salamanca, el cual dice, dice la leyenda, ¿no? Ayudó a construir Hércules, ¿no? Y por eso, pues, la referencia, digamos que, no sé si eso se capta, pues, igual está muy rizado el rizo, pero tiene que ver con una referencia salmantina, pues, por la vivencia que tuvimos allá los dos estudiando el doctorado. Y así le dicen la Puente Mayor en habla popular castellana, ¿no? Ah, bueno, eh, sobre la primera pregunta, que era en relación con Pepe, ayúdame, sí, sí me Bueno, acuerdo. la gran matriz, Sí. ¿no? Las dimensiones Sí, metafísicas. sí, sí. Efectivamente. Fíjate que, digo, ahorita que lees este cuento, pues es una asombrosa coincidencia, porque sí debo decir que me siento muy identificado con Macedonio Fernández por el tipo de escritura, ¿no? Que hace, porque en realidad yo creo que, digamos, si yo trato de decir algo, en lo que escribo de ficción, básicamente, es el asunto del problema de la escritura. Y yo me pongo aquí un poquito el reto de cómo escribir cuando te asalta ese demonio de no poder escribir, ¿no? ¿Cómo escribes, ¿no? Cuando te sientes frustrado, ¿cómo cuentas algo cuando no está contigo la inspiración o no se te ocurren las grandes ideas y aún así tienes la necesidad de escribir, ¿no? Entonces, para mí, estos libritos de ficción tienen ese objetivo, ¿no? Escribir siempre a contracorriente, escribir siempre como problema, gozoso problema, o sea, sí lo digo, pero problematizar, digamos, esa experiencia para mí resulta más estimulante, digamos, que proponer algo eh, que no revelara esa temática, pues, ¿no? Igual por eso, pues, no me va muy bien, ¿no? Porque luego esto no lo clasifica, no se puede poner en ningún tipo de criterio habitual para hablar de la literatura del norte, ¿verdad? Y el prólogo que me hizo favor Alejandro Espinosa, un buen colega de por allá de Mexicali, de hablar de los raros, pues sí, sí me siento identificado, porque a veces pues me siento fuera también de contexto, porque si bien, digo, trato también de no ser ajeno a mi realidad y a mi entorno, pues rehuyo en lo posible, no sé, eso sé que no es, eh, a veces no se puede alcanzar de lleno, pero rehúso en lo posible el color local, ¿no? Porque me parece una salida más fácil, pues, ¿no? Es decir, el reto está en todo caso en que la alusión a una región, pues digamos, pueda ser comprendida más allá de la región, ¿no? Y no hacer un divertimento autocelebratorio de lo diferencial, de lo que distingue a una región en particular, porque eso se vuelve, pues, digamos, pues, moneda corriente. Entonces, bueno, yo me cuesta trabajo, pues, digamos, escribir algo más normal, en función de los cánones, ¿no? De los criterios formales, como una novela policíaca, eh, cosas así, literatura del norte, pues digamos que no me es ajeno a todo ello, porque además lo estudio, pues lo reflexiono y muchos de esos autores son conocidos o amigos, pero pues francamente no me siento cómodo de momento en esos formatos y sí cuando pues estoy como fluyendo, ¿no? Jugando con los recursos, para bien o para mal, porque sé que pues también se corren riesgos y a veces pues lo que uno trata de decir no necesariamente se logra, pero bueno, el objetivo se busca. Entonces, en esos términos, plantearía la reflexión, ¿verdad? De que esa coincidencia me sorprende porque no la tenía clara, pues yo más bien pensaba en el macedonio de la novela La Eterna, ¿verdad? Donde el problema de la escritura pues es constante, ¿no? Es decir, el revelar, ¿no? Cómo a pesar de que no se puede contar una historia, se puede contar una historia. Entonces, eso es lo que en un momento dado más me vincula con una tradición como la de este autor, pero este cuento, pues francamente, me resulta francamente inesperado y lo celebro, ¿verdad? Porque parece que son como sintonías ahí azarosas. Por otro lado, me preguntaba sobre la cuestión de la violencia, ¿verdad? Sobre la violencia. Sí, es inevitable. Yo creo que, ah, a ver, es inevitable en todo el país por las dimensiones que tiene esto. O sea, no podemos ser ajenos
a algo que ya está en nuestra vida cotidiana, que lo hemos asumido, ¿no? Como algo que desgraciadamente ocurre y que se ha dejado de ver como algo extraño, ¿no? Que se ha normalizado, la violencia está bien normalizada a tal punto, pues, que muchas veces ya no nos sorprende tanto lo que vemos o lo que padecemos. Y eso para mí es un problema porque la violencia siempre tiene que ser evidenciada, siempre tiene que eh, ponerse, ¿no? Como un signo eh, de la barbarie, pues, ¿no? De lo que la humanidad, en teoría, tendría que superar, ¿no? La violencia contra la naturaleza, en contra los seres no humanos, obviamente contra los seres humanos, esas cosas me parece que una mente racional tendría que evitarlas, pero entendemos pues la complejidad, ¿no? De la experiencia humana y de la condición. Pero, a ver, aquí el punto es ese, porque ciertamente, repito, estoy inmerso en un entorno cotidiano de mucha violencia y donde eso ha pautado una expresión literaria que, lo voy a decir así en esos términos, siendo suave, pero que me parece lucra también con la violencia. ¿Verdad? Es decir, es esta coyuntura, ¿no? Que en un momento dado resulta rentable desde la perspectiva de la propia industria editorial, eh, porque estamos hablando de temáticas que se pueden explotar, libros que hablan de todo esto, que han tenido mucho éxito en el extranjero, pues por lo que están revelando, ¿no? Es esta como suerte de dimensión del ser humano en América Latina, ¿verdad? Que llega a situaciones terribles en términos de la violencia. Y exactamente, ahora sí, ya no el buen salvaje, ¿no? Sino la parte reloaded, ¿no? Como diríamos, de sobrecargada de una barbarie, ¿no? Y que, digamos, eso es producto del otro, ¿verdad? Porque, digamos, cruzando la frontera hacia Estados Unidos entendemos que la cosa como que cambia y el problema de la violencia siempre es del otro, del mexicano, o del narcotraficante mexicano, ¿verdad? Pero no del estadounidense, generador también de violencia suprema. Pero bueno, el punto es cómo hablar de eso y no minimizarlo, cómo ser serio con el tema, en virtud de que yo creo que a nadie en su sano juicio este tipo de situaciones le pasan desapercibidas. Pues una cosa es que nos acostumbremos a ver cuerpos destazados y demás cosas horribles, pero no significa que estamos bien, ¿verdad? Que no significa ello que eso no nos siga apelando, ¿no? Y a mí me parece que la literatura, si intenta al menos plantear un discurso pues, que modifique la percepción de las cosas, tendría que ir por ahí. No minimizar el problema, no lucrar con ello, no hacerlo anecdótico, no hacerlo como referencia a estas temáticas coyunturales geográficas, ¿no? Donde más se le pone color local, así como para incentivar ese vínculo entre el mal, ¿verdad? Y la raigambre norteña, tijuanense, baja californiana, sinaloense, ¿no? No, yo creo que la violencia es una cosa tan grave que tenemos en este país, pues que seguirla denunciando, pues para aspirar a vivir en condiciones normales, ¿verdad? De civilidad, de ciudadanía. No puede ser posible eh, que los niños, cuando van a la escuela, ¿verdad? Se topen con un carro que contiene en su interior cuerpos destazados, ¿no? Y los niños tengan que voltear la mirada a sus papás nomás para que no lo vean, ¿no? O que en las escuelas eso ocurre, ha ocurrido en el norte del país y en otros lugares también del país, donde se desatan balaceras, ¿no? Y los niños, pues nomás tienen que meterse debajo de los mesabancos y esperar que no pase nada más. Es terrible, pues yo creo que sí, ahí sí diría que la violencia está generalizada en el país, pero yo creo que las dimensiones que ha adquirido en el norte, en el norte, en todo el norte, los nortes en plural, sí contrasta mucho quizá con la violencia que se da en el centro del país, ¿verdad? En virtud de las cantidades, de las cantidades. Pareciera ser que en la medida en que se va desfigurando desde el centro la periferia norteña, esa violencia no se ve, ¿no? Porque muchas decisiones para controlarla o para combatirla que se toman desde el centro, pues no comprenden las situaciones coyunturales, ¿no? Lo hablábamos rápidamente, ¿no? Todo este asunto de los migrantes
que van a empezar a venir y venir y venir y venir más y más, pues van a intentar cruzar a los Estados Unidos. Y cuando no lo logren, desafortunadamente, pues se van a quedar en ciudades de paso retentivas como Tijuana, Ciudad Juárez. ¿Y cuál es el problema? Pues que le sumamos su precariedad habitual a una situación en donde no hay recursos del gobierno ni federal, ni estatal, ni municipales para albergues, para dar atención a toda esa población que tendrá necesidades de todo tipo, ¿verdad? ¿Y a dónde se va esa gente, no? ¿Dónde se van? Porque, digamos, algunos ya no se mueven, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy tremendo y yo creo que, pues, no hemos salido de él. O sea, esto lo escribí en el 2008, esa cosa del parter, y seguimos, pues, y seguimos en esa situación. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, este, compartir alguna experiencia, decir algo intangible. Pero Gracias. había un riesgo como de lugares comunes, tanto de los temas de la vanguardia como de los temas del norte, Sí, ¿cierto? sí, claro. Es decir, vemos que el surrealismo, por ejemplo, pues nos presenta las cosas como aparecen en los sueños, Sí. eso ya lo sabemos, ¿no? Pero tú a la hora de escribir, escribiendo en Tijuana, escribiendo de manera surrealista, ¿cómo empezaste a atajar o a ubicar los lugares comunes que venían Sí, de estos de dos? esas tradiciones. Mira, yo por un lado creo que, o sea, digamos, estos lugares comunes siguen siendo poderosos por el hito que supusieron, ¿no? Para la historia del arte y de la cultura. Eh, por ese lado, son parte de una tradición. Y probablemente para alguien que no esté versado en esto, pues puedan seguir siendo igual de impactantes, ¿no? Como la primera vez. El problema, pues, que uno ya está muy, muy curtido, ¿verdad? Después de muchos años estando leyendo y tratando de escribir. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Yo creo que para mí la ironía, el ser irónico con estos recursos, el, digamos, no ridiculizarlos, pero también, digamos, viendo que la ironía puede expandir, expander, ¿no? Las posibilidades de estos recursos, de estos temas propios de las vanguardias o de la propia literatura del norte, que está llena de lugares comunes, ¿verdad? Entonces, para mí, evidentemente, ¿no? La posibilidad era eso, digamos, seguir hablando de una frontera, ¿verdad? Que contiene migrantes, donde hay narcos, donde hay balazos, como hay mil cosas que se han escrito de eso, o jugar con estas posibilidades, digamos, extrañas, fantásticas, donde el planteamiento pues se sale de control, ya no están los parámetros habituales de la realidad que vivimos. Y por eso, no hablar de Tijuana, pero sí del universo entero, ¿no? Sí hablar, digamos, de esa eh, eh, posibilidad como de desubicar los referentes. Y para mí la ironía, o sea, yo me acuerdo hace muchos años que con Pepe hablaba, ¿no? De esto en España, sí, digo, de esas muchas pláticas agradables, sabrosas que teníamos ahí en los huecos, de la cuestión de la escritura, ¿no? Y de que decíamos, bueno, yo le preguntaba a Pepe, oye, ¿cómo escribir, cómo concebir la gran literatura, ¿no? Porque yo trato de ser serio o intento la seriedad y no puedo, y yo quiero escribir un gran libro, ¿no? Digamos que no se ha conseguido lo del gran libro, pero lo cierto es que no puedo ser serio con la literatura. Me tengo que divertir también, pues, y es gozoso esa parte, ¿verdad? A pesar de que hay cosas que son espeluznantes, pues que las veo como de una forma irónica, ¿no? Que me resulta como divertida. Gracias. Diana. Bueno, gracias. Siempre es bien rico platicar con colegas de otras también latitudes. Sí. Ha sido muy rica la lectura. A mí mientras pasaba las páginas me acordé también de Perec, ¿no? Tentativa Sí. de agotamiento de un lugar parisino, Sí. hablando también Sí. también Ajá. pues, ¿qué más lugar común que París, ¿no? ¿Qué más Así lugar es. la vida cotidiana? Y precisamente pues es
la vida cotidiana la que nos da siempre el material, ¿no? Esos matices. Pepe. Y otra cuestión que también me a veces tratando de ver con un punto de vista, yo lo completé en mi cabeza, con un punto de vista tijuanense, es que tu punto de vista sí es diferente al resto de nosotros, porque efectivamente tú ves pasar, ¿no? Los cadáveres así, ¿no? Es tristísima, pero esa es la realidad. Sí. Y nosotros apenas estamos funcionando. Sí, es una cosa horrible, sí. Pues eso, como plasmar, crear literatura, que al final es una manera también de ver la realidad desde una idealidad. Sí. 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 Verla desde esa construcción que puede dar la ironía, ¿no? Sí, sí, ese es el punto, ¿no? De cómo evitar, pues, que esto pierda su intensidad, ¿no? Dramática y no dejas un tema referencial, pues aquí sí yo, o sea, no diría, es que esto que es puro texto, pues que sí tiene esa formalidad y esa vocación, pero pues tiene pie metido en la realidad, sí, ahí sí yo lo subrayo, pues, ¿no? Incluso consciente, inconscientemente eso pues sale, pero esa situación te obliga pues, a tomar posturas, ¿no? Y creo que, pues, decía yo, una apuesta de que esto no se minimice, que no se espectacularice, que no se convierta en simple registro, ¿verdad?, de la novela policíaca. Es enrareciendo todavía más la violencia. Para mí ese es como uno de los criterios también. De hecho, tengo bueno, es una novela, entre comillas, un texto más extenso, que también está en diálogo con esto, y ese no lo he publicado, que se llama Suplicios. Y lo que hago es básicamente inventarme una especie, fíjense, la ironía, de historia medieval en Tijuana, cuando pues no hay eso, ¿no? Y además le escribo un tono arcaizante que lo he venido explorando en algunos de los otros dos libros. Todo el libro lo escribí así en tono arcaizante. Entonces, básicamente la novela, el constructo ¿cómo se dice? Cada capítulo tiene que ver con un suplicio, alguien que están ejecutando. Y ahí, francamente, no me limité, pues, no tanto apostando por una espectacularidad de ese tipo de salvajadas, si pensamos pues en lo que fueron o siguen siendo los suplicios públicos, sino enrarecerlo, ¿no? Todo convertirlo en algo todavía más tremebundo, más horrible, más insoportable, ¿no? Digamos que en esa novela, de pronto a los personajes que descabezan o trituran o los hacen papillas, literalmente, de pronto se resisten a morir. También, digamos, juego un poco con lo fantástico, con lo extraño, y de pronto se convierten en seres de otra naturaleza, ¿no? Eh, no sé, es enrarecer toda esa narrativa eh, que digamos, pues, que ha hecho, que ha lucrado, pues, digamos, con los sicarios, con los detectives, ¿verdad? Para mí eso, o sea, pues no es un tipo de registro que casi no leo, pues yo no veo la policíaca, estas cosas, lo respeto y seguramente pues hay maravillas y he leído cosas muy buenas, pero para mí sí, ese es como un tema ahí que conviene seguir como cuidando porque no es normal, pues, vivir así, ¿no? Como vivimos desgraciadamente en el país, ¿no? No es normal, o sea, vaya, yo no sé si les haya tocado estar, no sé, eh, en un lugar en el que, por ejemplo, sacrifican animales, ¿no? En una granja, ¿no? ¿Verdad? Es insufrible ver a los animales si uno no tiene esas agallas o esa cosa que te da el experimentar algo repetidamente,
O sea, no es fácil ver cómo sacrificar una res, a una gallina. Por ende, quiero pensar que no es fácil ni soportable ver cómo asesinan, ¿verdad?, a los seres humanos. Y entendemos que en estas realidades que nos toca tristemente vivir, esa condición de, de triturar el elemento humano, pues ocurre en el narco, ¿no? Gente que eh, es utilizada como esclavo. De hecho, esos son temas que abordo en los otros libros, ¿no? Donde de pronto, les digo, juego con esto en el sentido de enrarecerlo, ¿no? De pronto, esclavos humanos a los que les cortan su pene, ¿no? ¿No? Los desnudan y a todos les cortan el pene, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. Entonces, es llevarlo a ese nivel. Mm. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, comentar. Sí, Majo. Sea, para ti como que iría primero, como la parte de la denuncia, la parte de la, se pone en rareza, como lo que pone, o sería más bien como la cuestión del formato de la vanguardia, ¿no? O sea, es como tu intención, Sí. ¿cuál es como la Mira, primera? sí, yo creo que la escritura, ¿verdad? Porque si no me dedicaría a otras cosas, ¿no? Trabajar a favor de los derechos humanos o cosas así. No, francamente, digo, tampoco me considero un superhéroe ni un santo, no. Digamos que en ese sentido egoísta, ¿no? Que tiene todo creador de ver por sí mismo y por su propio proceso creativo, ¿no? Eh, entonces, sí, para mí es simplemente como creador tener los sentidos alertas, muy abiertos, como radares casi, de estar sintiendo muchas veces. Es que muchas veces, mira, por ejemplo, una situación anómala, extraña, a veces para la literatura no necesariamente va a suponer, creo yo, que la representes tal cual como te la estás imaginando. Digamos, como hacer un calco, ¿no?, mental de eso que te imaginas y llevarlo a la escritura. No, muchas veces más bien cómo traduces, ¿no?, esas sensaciones de horror, de miedo, porque eso a mí me genera terror, todo eso. O sea, no, o sea, es como ponerte así frente al, al puerquito, ¿no? Cuando vas al supermercado, ves el cochinito que se lo van a comer, ¿verdad? Como marranito de esos. Pero verlo fijamente, ¿no? Y no verlo como alimento, sino verlo como cadáver, ¿no? De animal. Entonces sí me llena de agobio, ¿no? Porque no es nada apetitoso el animalito así. Ya cuando se le prepara, pues igual ya uno no piensa, ¿no? Pero en ese caso, la sensación es esa. ¿Cómo traduce, ¿no?, todo esto a un código que me parece que pueda potenciar la rareza de la literatura? Para mí eso también, pues yo creo que esa es la literatura que a mí me gusta, ¿no? La de los raros, ¿no? La literatura, eh, mm, digamos que te da algo más, pues, que probablemente tenga que ver con la realidad, pero que no la percibimos, pues, ¿no? Y ahí están, pues, los Macedonios Fernández, los Francisco Tarios, los Clarice Lispectors, todos esos autores, ¿no?, que me parecen a mí muy estimulantes, respetando otras vertientes, otras tendencias, pero que me parecen muy estimulantes, pues, en función de mi proyecto creativo. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias. Así, Javier siempre adelantándose a los temas. Mañana en la conferencia, pues vas a hablar sobre el tema de los animales. Sí. Y espero que también nos puedan acompañar. Es a las 11 de la mañana en el B204, ¿no? Y bueno, solo nos resta agradecerte, Javier, tu presencia y invitándote para cuando publiques la novela de Suplicios, pues nos puedas visitar para presentarla. Con todo gusto, la verdad es que, de verdad, lo digo de todo corazón, es un verdadero placer para mí venir aquí con ustedes. Me siento muy, muy a gusto aquí. Ya no me quiero regresar a Tijuana. Adopten un escritor. Pero pues nada, o sea, igual también me reflejo en ustedes, jóvenes, porque pues yo di clases, ¿no? Les di clases a chicos de hace 20 y tantos años de su edad, y luego pues yo estudié aquí la maestría. Entonces, bueno, pues como futuros
hombres y mujeres de letras, pues qué bueno que los más viejos podamos hablarles poquito de lo que hemos intentado hacer, ¿verdad? A partir de estas experiencias formativas similares, ¿no? Porque pues yo creo que comenzamos igual que ustedes y, y por acá andamos, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo, Javier, te No, voy a Pepe, hacer gracias a entrega ti. de tu reconocimiento Muchas por haber gracias, Pepe. presentado el libro de su autoría, La Dieta Intangible, el día 13 de noviembre del presente año en la Universidad Iberoamericana Puebla. Firma maestra Ana Lidia Flores, directora del Departamento de Humanidades, y la doctora Diana Jaramillo Juárez, coordinadora de la maestría en Literatura Aplicada. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, de Javier, verdad, un placer. gracias. Y gracias a todos, gracias, Diana, por las gentilezas. Y pues bueno, pues estamos a la orden. El libro Muchas está gracias. aquí, 100 pesos. Si quieren Si adquirir un gustan, ahí ejemplar hay y se algunos los firmo. ejemplares. Sí, sí, sí. Ah, qué amable, muchas gracias. Detallito. Muchas gracias, muy, muy, Gracias. muy agradable, gracias, ¿eh? Chao. Con los organizadores. Sí, 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 sí. sí. Súper. Muy bien, Pepe, muchas gracias, ¿eh? Un placer escucharte. Oye, mañana voy por ti. No Sí, se te sí. complica, ¿no? Mañana Sí. sí, Ah, no. perfecto, pues te lo agradezco mucho, Pepe. Llego como a Este, las 10:15. sí, 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 ahí estoy Yo listo. ahorita digo que tengo la. No, no te preocupes, yo ahorita aquí agarro, hay taxis y todo, ¿no? Y, sí. Yo creo que voy a ir a darme una vuelta a la Gandhi, pues nomás sí, pues para ver sí, librería, sí. sí, para conocer, ya no es la Gandhi, carajo, ya no, me quedé hace 30 años. Ay, gracias, Pepe.